Bienvenida María Flores, ¿cómo le va? ¿Cómo Gracias anda? por la invitación, bien. Nos decía que, bueno, que todavía no empezó la negociación colectiva, que empieza próximamente, que las bases de la negociación a criterio de ustedes es bastante baja. Sí, bastante baja. Empezó el grupo 23, que es citricultura, y está en ese grupo. Nosotros estamos en el grueso del 22, que es ganadería y actividades conexas. Entonces nosotros se nos vence el consejo en julio, pero igual venimos juntándonos para ver cómo vamos a caminar. De hecho, las reivindicaciones que se plantearon el 30 es justamente en eso, acercarnos a la realidad de lo que son los salarios de la capital, como decimos nosotros en el campo, porque, por ejemplo, cualquier trabajador accede a un seguro de desempleo con 150 jornales, pues nosotros necesitamos 250. Entonces todavía quedan cosas de esa brecha que hay entre la ciudad y el campo para cortar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la expectativa estrictamente en lo que refiere a salarios? Porque el manejo de la variable inflación siempre incide en lo que son las negociaciones, y la inflación tiende a mantenerse dentro del rango meta establecido por el equipo económico. ¿Cuál es su expectativa? ¿Algún punto de recuperación, el mantener los salarios, o ir definitivamente por acercarse a lo que tú decías, buscar el aumento que acerque a esos salarios capitalinos urbanos? Mira, nosotros tenemos una realidad diferente, ¿verdad? Nosotros lo que consideramos es que realmente acercarse a eso implica acercarse en montones de condiciones. Entre ellas, por ejemplo, el Consejo de Salario nuestro del Grupo 22 dice aprendiz, peón, aprendiz. Entonces vos no aprendés de vuelta para ser peón. Entonces hay pila de cosas para discutir sobre cosas que regían desde hace muchísimos años atrás para hacer una actualización. Me parece que es el momento, ¿no? Se actualizó porque nosotros decíamos cuando la ley del traslado, ¿no, verdad? La ley regía desde el año 78 y decía, por eso si estaríamos alejados de la realidad, de una estación de tren a otra, cuando ya no hay más estaciones. Cuando de repente en un consejo salario discutimos 50 centésimos y no existe la moneda. Entonces, esas realidades que vivimos nosotras tan atípicas, a lo que, así como usted se ríe, un montón de gente dice, pero no puede ser en la época en la que estamos. Bueno, realmente hay que acortar esa brecha. Y no sin dejar de reconocer lo que se ha logrado, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la ley 18.441, que regulariza la jornada laboral de todos los trabajadores rurales, realmente para nosotros fue un avance sustancioso, ¿no? Claro, pero qué tan difícil es justamente el establecimiento de las categorías, particularmente en el trabajo rural. Tú ponías el ejemplo, o sea, uno no puede ser... Además, el tema es muy discutible ya hablar de aprendiz de peón. Y volver a otra categoría y volver a aprendiz de vuelta. Exactamente. Y que regularice cuánto tiempo tengo que estar como aprendiz, porque no puedo estar en una instancia donde en nuestro Consejo Salario no tenemos antigüedad y estoy 15 años en una estancia y sigo aprendiz. ¿Qué sigo aprendiendo después de 15 años? Pero al seguir en esa categoría no se le aumenta el sueldo. Hay cosas que se congelan, entonces claro, eso es lo que queremos, comenzar a descongelar cosas. 15 años un aprendiz de peón. Normalmente lo discutís con tu patrón y es lo que te debe dar, pero al no tener antigüedad, que vos no establezcas por ley la antigüedad, que todos los demás lo tienen, igual que el presentismo, ¿no? Cero falta, perfecto, cualquier trabajador lo tiene, pero vos imagínate para nosotros qué importante es también tener el presentismo cuando luchás con factores climáticos, que te levantás a las 2 de la mañana a llevar las vacas. Entonces realmente ponemos en juego nuestra salud, ¿no? Realmente no es insalubre trabajar en un tambo donde de repente tenés 500 vacas que durante 8 horas están haciendo la materia delante tuyo o están arriba tuyo. ¿No es insalubridad? Entonces me parece que hay varias cosas para discutir, ¿no? ¿Y cuánto gana, por ejemplo, para ver algo de las escalas salariales? ¿Cuánto está ganando un peón, un aprendiz? Tenés desde 15.700 a 18.900, que se incrementa. ¿En qué sirvió esta ley? En regularizar una jornada que antes era de sol a sol y cobrar alguna hora extra. Entonces hoy podés ver salarios de 22, 24, pero con horas extras, ¿verdad? Entonces lo que nosotros apostamos es, también está el ficto alimentación y vivienda. Ficto para alimentación y vivienda, 3.020 pesos. Alimentación y vivienda, 3.020 pesos. A ver, cuando a su vez escuchamos los datos de lo que es una canasta básica, de lo que es media canasta básica, y nosotros lo miramos como diciendo, pero estamos bastante lejos de ahí, ¿no?
Y respecto a lo que están planteando, porque se conoció en las últimas horas, bueno, se está pidiendo como forma de defender la fuente de trabajo, moderar los reclamos salariales y bueno, se hace un cálculo que en la última década los salarios crecieron un 55%. En el caso de la realidad del campo, ¿se refleja eso? En el caso de la realidad del campo no tenemos que olvidarnos, por eso mi padre siempre me enseñó, en la vida hay que ser agradecidos, pero tener memoria. Agradecidos, pero tener memoria. Entonces lo que nosotros decimos es, nosotros regularizamos una jornada laboral de 8 horas, venimos de un reconocimiento para el trabajador rural del 30 de abril, que para nosotros es tan importante que se visualice ese trabajador rural, porque ni la leche viene en la bolsita, ni la carne llega a Montevideo en un paquetito. Alguien la engordó, alguien la ordeñó y esa naranja tan lista que vemos en los supermercados, alguien la cosechó en pleno campo, con condiciones de llueva o truene y a su vez con una escalera que pesa para subir a un árbol. Entonces, realmente esa visualización para nosotros era importante. También la visualización que veníamos de salarios de 8.000 pesos, ¿no? A hoy por hoy poder cobrar 15.700, cobrar aparte las horas extra y que por primera vez en la historia, como yo he visto, recibo sueldo como figura en el mío con horas extra, ¿no? No me imagino a mi abuelo cobrando horas extra cuando lo canjeaba por otro pedazo de carne. Y respecto a lo que están planteando desde el movimiento Un Solo Uruguay, que están hablando de una situación económica muy complicada para los productores, sobre todo para los más chicos, que le están pidiendo al gobierno un conjunto de exoneraciones vinculadas con, por ejemplo, rebaja del gasoil. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes esta plataforma? Mira, yo el reflejo más claro que lo tuve el otro día en una asamblea. Un trabajador rural en Tacuarembó se paró y me dice, la verdad, María, ¿qué me puede importar el gasol si yo tengo bicicleta? Entonces, realmente hay diferenciaciones entre los trabajadores asalariados rurales y lo que son nuestros patrones. No es lo mismo un patrón de 50 vacas que un patrón de 700 vacas. Ahora, lo que yo no quiero es lo que mi papá me enseñó, no nos utilicen, no menosprecien la inteligencia de los trabajadores rurales. No es lo mismo un tambo chico, no es lo mismo un tambo grande. Ahora, si me utilizan para bandera es porque yo quiero y me dejo. Entonces, hay diferencias en todo y en la vida las tiene que haber. Pero realmente los trabajadores estamos previo a un consejo salario preparándonos para pelear lo que son nuestros salarios, que realmente si tendremos que pelear por eso, entonces sabemos cuál es nuestro ámbito, cuál es nuestra pelea. Cuando uno conversa con determinado tipo de productores y cuando conversa con los trabajadores, percibe que la realidad obviamente se ve con esos dos lentes. Cuando se habla de crisis generalizada en el sector agropecuario, cuando se habla de lo que son las consecuencias de lo que fue una sequía importante que objetivamente afectó a algunas áreas, particularmente la de la soja, que la llevó más o menos a la mitad de la producción. ¿Cómo ustedes visualizaron desde su lugar estos últimos meses de 2017 y estos primeros de 2018, en donde la situación del agro se puso arriba de la mesa? Nosotros estuvimos bastante preocupados por los compañeros nuestros asalariados rurales, trabajadores de la tierra, que ingresaban al seguro. Entonces teníamos bastante problemática para ocuparnos de ello, de volver a hacer un seguro rotativo, de programar nuestra cabecita para tratar de luchar que no perdieran ese puesto de trabajo y que dentro de 4 o 5 meses volvieran, cuáles eran los que tenían más hijos, cuáles hacía más tiempo que estaban dentro del predio, para volver a reestructurar todo eso para que no se quedaran sin trabajo. Y respecto a la organización sindical, porque veía declaraciones suyas en Radio Uruguay donde decía, bueno, nos cuesta que el trabajador rural se organice, ¿no? Aunque los beneficios de la organización son notorios, pero cuesta. Cuesta mucho porque es lo que yo decía, me costó a mí arrimarme un sindicato, entonces cuando la palabra desde el punto de vista del sindicato, nuestros padres nos decían que no porque realmente nos van a echar o que no realmente porque no, es una familia, pero es una familia donde hay hijos y donde no se reparte la torta por igual. Entonces nosotros lo que decíamos es justamente, cuesta muchísimo ir, por ejemplo, a un trabajador a Encina, a Char, recorrer esos kilómetros cuando el trabajador aún tiene ese miedo de voy a quedarme sin trabajo o
voy a generar un conflicto, más cuando los patrones vuelven, es lo mismo que cuando pasa una inspección. Si tenés 3 trabajando, los juntan en una cocina y les dice cuál de los 3 fue el que me denunció. Entonces, realmente esas cosas siguen pasando. Vos has visto cómo ha sido notorio agresiones, has visto cómo ha sido notorio los femicidios dentro del mismo campo, porque habría que hacer una evaluación real de cuántos de estos femicidios fueron hechos en el área rural. Entonces, realmente es importante empezar a perder nosotros mismos ese miedo, informarnos, asesorarnos, que hay leyes que nos amparan, hay una licencia sindical que fue un avance, como así también lo que es el derecho a la huelga a los trabajadores, no la ha habido, pero por lo menos informar de qué tengo y qué no tengo, cuál es mi derecho y mi obligación, porque una cosa viene de la mano de la otra. Entonces, realmente a mí me parece importante que los trabajadores se asesoren y perdamos en genérico ese miedo a que porque me sindicalizo voy a perder el trabajo. Ahora bien, para perder ese miedo, uno imagina que las garantías que tienen que estar cercanas a ese trabajador, que muchas veces está a decenas de kilómetros de una ruta, por decirlo de alguna manera, de algún centro poblado, y donde puedes sentir, bueno, esa protección que anuncian yo tengo, que la miro por televisión, nos está mirando ahora y dice, bueno, acá hay gente que dice que yo tengo determinada protección, pero estoy a centenares de kilómetros de esa protección, y si hablamos del norte del Río Negro, la central del PIT-CNT queda lejísimo. Entonces, ¿ustedes sienten que hay un apoyo efectivo por parte de la central de trabajadores para impulsar, para proteger a este sector tan vulnerable? Yo siento que hemos avanzado, nos queda muchísimo desde el punto de vista sindical para avanzar, pero pasa por eso, ¿verdad? Coincido plenamente contigo, estamos bastante lejos y las realidades son totalmente diferentes, porque si vos vas a Salto, a Paysandú, y después vas a Tacuarembó, no tiene nada, las extensiones son tan grandes, por ejemplo, allá es Naranja, acá grandes latifundios de estancia, donde estoy solo, yo y el caballo, frente a 1 o 2 patrones. Entonces realmente ahí es donde nosotros hacemos una autocrítica de decir, tenemos que estar. A veces nos cuesta estar miles de kilómetros, pero realmente tenemos que marcar presencia y tenemos que brindar ese apoyo, porque yo siempre digo, no es solamente cuando salimos a la tele, sino el antes, el durante, y lo que más me preocupa es el después. ¿Cuánto se avanzó? Porque decíamos, bueno, ley de 8 horas, descanso, consejo de salarios, digo, incrementos salariales, pero ¿por qué más van ustedes ahora? Nosotros nos parece que nos queda acostar estas distancias que te decía, por ejemplo el seguro. Cuando vos ves cosas que te rajan las vestiduras, ¿por qué 150 y 250? Para el trabajador rural. Para el trabajador rural. ¿Por qué esas diferencias, no, verdad? ¿Por qué no tengo un presentismo, no genero una antigüedad? Si realmente he estado 15 años en una estancia, es porque alguna confianza debo de tener, porque hay recaudo de plata y oro, ¿no? Entonces, si no genero esa antigüedad, entonces esas cosas, ir acortando esa brecha que nosotros mismos hemos generado muchas veces nosotros mismos por ese miedo a lo que te decía, reclamar y qué va a pasar si yo reclamo, qué va a pasar, y bueno, y el trabajador rural tiene mucho el arraigo en la tierra. Entonces, cuando nosotros conversamos con ellos nos dicen, sí, pero el nene va a la escuela rural, acá estoy tranquilo, porque de hecho el montevideano cuando quiere que dice, voy para el campo, ¿no? Entonces, esa tranquilidad que tenemos nosotros es también a veces que realmente nos cuesta movilizarnos, nos cuesta mucho, pero cuando lo logramos, como se vio el 30, nos movemos y nos juntamos para saber qué es lo que quiere cada uno. Porque vuelvo a lo mismo, no es lo mismo la reivindicación de la naranja que la de la estancia, que la del tambo. Son diferentes sectores y bastante atípicos entre sí, ¿no? ¿Y qué sectores empresariales han sido como los más duros para la negociación con ustedes? Bueno, nosotros hace bastante tiempo que no tenemos un convenio firmado con, por ejemplo, la Asociación Rural, que realmente avancemos, que notamos que avanzamos. Realmente siempre hay mediado el Ministerio de Trabajo en los diferentes consejos salarios. ¿No han logrado negociar con...? No hemos logrado ponernos de acuerdo, inclusive varias veces pueden preguntarle al mismo ministerio, cuando se lauda algo, sale realmente, porque va por decreto, contestan con largas cartas extensivas en que se está en contra. Entonces, realmente
es difícil, nosotros decimos lo mismo, venir a un consejo salario donde tenés dirigentes sindicales que viajan desde el interior, que terminaron un ordeñe, que vienen cansados, a tener toda una infraestructura del otro lado, con abogados, con técnicos, y nosotros hemos logrado de un tiempo a la fecha que el Instituto Cuesta Duarte nos acompañe, porque en el tema cifra y en el tema números nosotros no estamos tan empapados, estamos empapados en nuestra realidad. Si terminamos de ordeñar a las 2 de la mañana y de repente venís a Montevideo, que a nosotros ya nos implica 3 horas y media de viaje, entonces venís como con la cabeza ya de antemano en otras cosas, si sabes cuál es tu realidad. ¿Sigue existiendo esa visión por parte de, vamos a poner entre comillas, el patrón de que el trabajo rural es distinto, que tiene un contenido humano distinto, donde se habla aquello de que, bueno, pero el peón es parte de la familia porque sus hijos, porque la escuela rural, porque todo lo demás? ¿Sí, se sigue manteniendo ese discurso a la hora de sentarse a negociar? Yo siempre interpreto algo, ¿no? Siempre me quedó como anécdota de niña chica. Mi mamá, el patrón venía una sola vez por mes a pagar, entonces ese día que venía a pagar nos bañaba, nos hacía las colitas. Yo siempre dije, nunca más me voy a hacer 2 colitas porque me las hinchaba. Nunca bajó de la camioneta, entonces nunca supo si tenía 2 hijos, tenía 1, qué tenía, pero para el trabajador era importante que él se arrimara, aunque sea. Entonces, realmente esa visión de esa familia, es cierto, tenemos muchos lugares en donde convivimos, pero realmente, ¿cómo es esa convivencia? ¿Quién utiliza a quién en esa convivencia? Porque nosotros a veces decíamos, vos te vas a veranear, pero soy yo el que me quedo. Entonces, todas esas realidades son diferentes. ¿Cuándo las vemos? Cuando empezamos a mirar las cosas con otra óptica, cuando dejamos de entender que no somos parte de esa familia y que estamos bastante alejados, cuando se ejerce un despido por una cosa mínima y de repente no se valoró 20 años de servicio. Cosas que pasan, Liliana Ralde. Exactamente, cosas que pasan que te hacen notar la diferencia de por qué, de hasta dónde y hasta cuándo soy tu familia. Y en la negociación en julio, ustedes están dentro de... Hay distintos, evidentemente, distintos rubros, pero están dentro de aquellos, en la calificación del Consejo de Salarios del Gobierno, están dentro de los que están con problemas, los que no están con problemas. La verdad que todavía estamos discutiendo eso porque no se especificó a qué grupos, pero no, la verdad que nosotros creemos que sí tuvo su momento, porque nadie es ignorante cuando realmente el campo está seco, más nosotros cuando damos la ración, cuando cambiamos de potrero los animales, nadie mejor que nosotros para saberlo. Nosotros no dejamos de reconocer cosas, pero también dejamos de decir lo que nos pasa en nuestra realidad, lo que decíamos el otro día en la asamblea. Yo si tengo que hacer un recorte en casa, cualquier hijo de vecino que hace, gasta menos luz, gasta menos agua, saca el cable, pero no saco la mano de obra. La mano de obra no es un peso, es un beneficio porque es quien te hace producir. Entonces, a veces siento vergüenza de decir el costo de... No, no somos un costo. Y si estamos hablando de un costo de 18.900 pesos por mes,